¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien. Bueno, pues vamos a empezar, a tratar de comentar las preguntas que nos han hecho, que han ido llegando, así que pues adelante. Aquí hay una pregunta comentario, dice: si el sufrimiento es no querer lo que es y querer lo que no es, en la divina voluntad, si uno quiere lo que Dios quiere que suframos, al ser o volverse algo que queremos, ¿el sufrimiento se volvería gozo? Bueno, sí, definitivamente sí, porque eso nos traería como resultado el estar acordes con la voluntad de Dios y estar recibiendo todo lo que esta voluntad contiene. O sea, y eso nos implicaría estar recibiendo también los gozos y las alegrías, la felicidad que la divina voluntad contiene. Es algo que lo tenemos que interpretar desde el punto de vista espiritual. No lo podemos pasar al plano material porque ahí nos vamos a equivocar, ¿no? O sea, un sufrimiento físico, pues seguirá siendo sufrimiento físico, ¿sí? Pero ahora ya tendrá una razón, tendrá una motivación y sobre todo tendrá una finalidad. Y esa finalidad es la de unirnos a los sufrimientos de Jesús, de colaborar con Él en este trance de dolor que sirve para remediar la muerte espiritual de las almas. Porque al final de cuentas todo lo que nos pasa es voluntad divina, ¿no? Así es, o sea, lo debemos tomar como voluntad divina. Él dice que para el alma que vive en su voluntad, esa es una condición. Así, para el alma que vive en mi voluntad, todo lo que suceda, no importa de dónde venga, si viene del hombre, si viene del demonio o incluso de Dios, todo lo debemos vivir como voluntad de Dios. O sea, la divina voluntad quiere poner su vida en cualquier situación que se presente en nosotros. Así que... Entonces, es voluntad divina, por lo tanto yo me fundo en su voluntad, también entonces es mi voluntad que me esté pasando esto. Así es. Y le doy causa a los sufrimientos, uniéndolos a los sufrimientos de Jesús y de María. Y se los llevo al Padre, entonces ahí ya le doy cauce a así estos es, sufrimientos. Y le ayudo a Jesús en su martirio y de alguna manera, vuelvo a repetir, obtenemos prácticamente todo lo que la divina voluntad contiene. Y ese gozo, esa alegría, esa bienaventuranza no está ajena a la divina voluntad en estos puntos. Pero es algo que se vive espiritualmente, que es una ganancia que la vamos a disfrutar prácticamente en la otra vida. En esta vida, cuando entendamos lo que es el sufrimiento, lo más probable es que también sintamos ese gozo aquí, como Luisa. Luisa llega tanto que le dice a Jesús: oye, ya no me amas, ya no me haces sufrir, ¿sí? O sea, entendió lo que quiere decir sufrimiento aquí en la tierra. Pero, bueno, esperemos que lo logremos algún día, decir quiero, incluso decía Luisa, o sea, que llegar a desear sufrir. Ese es el amar la cruz que Jesús quiere, que Así amemos es. la cruz. No nada más la que nos toca, sino decir, Señor, quiero sufrir. ¿Ya lo dices, Alejandro? ¿Cuál? Quiero sufrir. ¿Sí? Todavía no, sí, en poco tiempo. En unos días. ¿Y tú, Ale? Es difícil, es muy difícil. Sí. Muy difícil, Así porque es. a lo mejor ahorita que estamos bien, a lo mejor en salud y en cuestiones. Decimos sí. Sí, yo me aviento, pero cuando ya estamos en una situación fuerte, a lo mejor moral, a lo mejor económica, a lo mejor de salud, pues no, que tú decías que sí. Así es. Hay que ver las pruebas de cada día, ¿no? Así es. Sí, porque Luisa, cuando le quitan el oficio, hasta es un problema para ella, ¿no? Cuando le quitan el oficio de víctima. El oficio de víctima.
Y bueno, siempre está en ese punto del amar el sufrimiento. Ojalá que algún día lleguemos a entender, cuando menos intelectualmente, lo que es el sufrimiento. O sea, para eso necesitaríamos entender que nuestra vida es muerte. O sea, todo lo que hemos ido forjando a través de toda nuestra vida no ha sido más que un ir acumulando culpas, ir acumulando deudas, que si no llego a saldar todo esto, definitivamente todo lo que traigo conmigo, que he logrado a través de los años, me conducirá a la perdición eterna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no he cumplido con lo que Dios quería que yo hiciera. Así que... Donde se ve un poco que como que lo traemos ya dentro, es en la gente que hace ejercicio, por ejemplo, en los gimnasios. Está la frase esa que dice, no pain, no gain, ¿no? O sea, de que si no hay dolor, no hay ganancia, y entonces disfrutan ese dolor porque están viendo la ganancia, ¿no? Uh-huh. Entonces ya de alguna forma lo traemos dentro, eso de que sí se puede disfrutar el sufrimiento. Claro. O sea, y lo hemos mencionado de muchas maneras. O sea, un padre, una madre que se sacrifica por un hijo. O sea, un hijo que requiere, no sé, un trasplante, y el padre o la madre son los más idóneos para poder donar el órgano. Y entonces, aún a sabiendas que les va a doler, que van a sufrir, que van a tener ciertas consecuencias, pero lo donan, y lo donan con gran alegría. Sí. O sea, dentro del dolor va la alegría de decir, estoy dándole vida a mi hijo. Así que en realidad yo creo que todo depende del enfoque que le demos al sufrimiento. Pero si le damos el enfoque, bueno, antes que eso, si amamos a Jesús, porque esa es la condición sine qua non, si amamos a Jesús, vamos a querer para Él lo mejor. Y lo mejor para Él es nuestra alma. Y nuestra alma, en un momento dado, lo que requiere es despojarse de todo lo que la aleja de Jesús. Y lo que la aleja son mis obras. ¿Sí? Entonces, quiero realmente complacer a Jesús, necesito quitar todo lo mío para que Él pueda poner todo lo suyo, y entonces podamos hacer una convivencia entre los dos, pero totalmente, ¿cómo diríamos? A la par. Bueno, ya. Hoy en día la humanidad de Jesús está como Jesús. Si es así, deja de ser verbo eterno. Estoy tratando de reinterpretar. ¿Qué quiso decir? O sea, porque dice, hoy, ¿qué? La humanidad de Jesús. Ujú. Hoy en día la humanidad de Jesús está como Jesús. Bueno, pues creo que es obvio, ¿no? Ujú. O sea, ya es un Jesús que sigue estando no aquí en este mundo, en parte física, material, sino es una humanidad que ya está gloriosa, que está gozando en el cielo, pero sigue siendo Jesús. Y ahora dice que Sí, es así. deja de ser verbo eterno. No. Yo creo que aquí necesitamos recurrir a la definición que la Iglesia nos da de Jesús y del verbo eterno, que nos dice hombre verdadero, Dios verdadero. O sea, son dos naturalezas distintas, o sea, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero en una sola persona. No son dos personas, es una sola persona. Y esa persona es el verbo eterno, no es Jesús. O sea, la persona es el verbo eterno. ¿Por qué? Porque el verbo eterno es el que se vuelve carne. No la carne se vuelve Dios, sino es el verbo eterno el que toma carne, el que se encarna, y ahora esa humanidad llamada Jesús es una segunda naturaleza del verbo eterno, tomada por propia libertad, por propio poder,
y Él ahora la asume para poder venir a vivir en el adextra de Dios y poder convivir con todos nosotros. Entonces es el mismo hoy, ayer, mañana, y es Jesús y es Verbo eterno, es Dios mismo y es hombre verdadero y Dios verdadero. No hay cambio en él. Sí. Yo lo que entiendo, como lo ve esta persona, es como si cuando está Jesús, el Verbo eterno está de vacaciones. Y cuando está el Verbo eterno, Jesús no toma carne. O sea, como que nada más puede estar en un lugar, pero no es así. Tienen que estar los dos. Es como nosotros, digo, el mejor ejemplo somos nosotros. Nosotros tenemos dos naturalezas distintas, ¿sí? Tenemos una naturaleza física, que es nuestro cuerpo, no es todo nuestro organismo, y una naturaleza espiritual. Son dos cosas distintas, pero que entre las dos, unidas, conforman lo que somos nosotros. O sea, esas dos naturalezas en una sola persona, que es Alejandra, Alejandro, Paris, cualquiera de ustedes, yo, en fin. Pero ya tenemos esas dos naturalezas distintas, igual que el Verbo tiene una humanidad y una divinidad, haciendo una sola persona. Porque, por ejemplo, se ha dicho que en la divinidad dentro de Jesús no puede contener a todo el Verbo, ¿no? Entonces al mismo tiempo está Jesús con su humanidad y el Verbo con toda la divinidad, ¿no? Porque si no, ¿dónde quedaría? Si nada más el Verbo está en la humanidad, digamos, en ese momento, ¿dónde quedaría todo lo que no cabe? No, es como el adintra y el adextra. Es que aquí hay un pequeño problema. Nunca hemos entendido qué quiere decir hombre verdadero y Dios verdadero. Dios verdadero es por naturaleza. O sea, es el Verbo eterno, por naturaleza es Dios. ¿Sí? Ahora, Él asume la carne, se vuelve carne. O sea, como dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, y el Verbo se hizo carne. O sea, había una razón para que el Verbo se encarnara y pudiera tener ahora una naturaleza humana, hombre verdadero. El hombre verdadero es exactamente igual que nosotros. No tomó una humanidad como la nuestra, eso también que quede muy claro. Nosotros no existíamos. O sea, nosotros en la mente de Dios estaba primero la humanidad de su propio Verbo, y esa humanidad planeada para el Verbo eterno era totalmente adaptada para que la divinidad, o sea, el Verbo, pudiera desarrollar sus acciones en esa humanidad. Podríamos poner como que la humanidad era como un instrumento para que la divinidad pudiera llevar a cabo sus acciones. Pero si es verdadero hombre, forzosamente tenía una voluntad humana obrante y libre, y que con todo lo necesario para decirle no al Verbo y decirle no quiero unirme a ti. O sea, si no, no sería igual que nosotros. Entonces, si es verdadero hombre, tiene todo lo que nosotros tenemos. Pero en esa relación, el Verbo eterno encarnado, o sea, la humanidad de él, tuvo que irse ganando por propia voluntad su estatus para estar a la par con el Verbo eterno, con su naturaleza divina. Por eso en el Evangelio se dice que Jesús crecía. El Verbo eterno ya no puede crecer, pero en la humanidad el Verbo eterno tiene que irse emparejando con actos voluntarios de él, de ir poco a poco semejándose al Verbo eterno en cuanto
que la divina voluntad es la que obraba en la humanidad de Jesús. Y entonces todos sus actos son divinos, todo lo que hace es divino, está unificado con la Trinidad, está unificado con todas las obras de Dios y está unificado con todas las obras de la familia humana. Entonces eso es lo que lo hace llegar a una altura, ¿sí?, suficiente para entablar esa relación. Igualmente el Verbo eterno hecho carne no pecó, no porque fuera Dios, sino no pecó porque no quiso pecar, porque tuvo todas las tentaciones del mundo, todas las que podemos tener nosotros, de Él, y aparte sufrió las nuestras. O sea, no nada más las de Él, sino las nuestras, y las tuvo que vencer con su voluntad humana para poder reparar todo lo que hemos hecho y poderle darle al Padre la gloria, el amor, la adoración, la retribución que Él quería recibir de toda la familia humana. Así que la humanidad del Verbo eterno es Jesús, y es una humanidad totalmente igual a nosotros. Yo lo diría al revés, o sea, porque si no nos quedamos con la misma confusión. Pensamos que tomó una humanidad como la nuestra, sino tiene una humanidad que fue el modelo para nuestra humanidad. Nosotros somos lo que somos porque fuimos modelados de acuerdo a la humanidad del Verbo eterno. Entonces nosotros llegaríamos a ser verdaderos hombres cuando tengamos las mismas obras de Jesús. Llegaremos a ser hombres, ahí qué bueno que lo mencionas, porque el hombre es Jesús. El hombre es Jesús. Y cuando nos dicen que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo, lo que nos están diciendo es que debemos ser iguales a Jesucristo. Porque si Él es el modelo de donde fuimos tomados nosotros, entonces debemos tener lo mismo. Y Jesús tiene una naturaleza humana, o sea, física, nosotros también, una naturaleza espiritual, o sea, alma, espíritu, las tres potencias del alma, nosotros también, pero Jesús tiene una divinidad, nosotros no. Ahí está la diferencia. Ese nosotros no, Dios, o sea, en el momento que Dios crea a Adán, en ese momento le da como don la parte divina, pero luego la pierde y nos quedamos nada más con dos naturalezas, la humana, la física y la espiritual. Pero nos falta la divina para llegar a ser verdaderos hombres. Que eso es lo que San Juan dice en su primera carta. Hijitos, ya somos hijos de Dios, pero no sabemos lo que debemos ser. Y lo que debemos ser lo sabremos cuando el Espíritu Santo nos revele a Jesús, cuando nos muestre a Jesús en plenitud. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el verdadero hombre es Él, y que cuando lo veamos tal cual es, entonces nosotros sabremos lo que debemos ser. O sea, con el libro de cielo. Con el libro del cielo. Exactamente. Bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa decir lo que Jesús le dice a Luisa? Que ella repita, entro en el orden de la gracia. Bueno, hay una lectura, o sea, vamos a leerla porque ahí creo que se entiende mejor qué es esto, ¿no? Es en el 1743 de mayo 17, 1925. En el número 5 dice: hija mía, a lo que has dicho sobre el fundirte en mi querer, se le necesita dar otro nombre, cuál es el de fundirte en el orden de la gracia, en todo lo que ha hecho y hará el santificador a los santificantes, el cual es el Espíritu Santo. O sea, a ver, léele un poquito más. Mucho más,
Pues si la creación se atribuye al Padre, mientras estamos siempre unidas las tres divinas personas en el obrar, la redención al Hijo, el fiat voluntas tua, se atribuirá al Espíritu Santo, y es propiamente en el fiat voluntas tua que el Divino Espíritu hará desahogo de su obra. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que es entrar en la divina voluntad, es entrar en esa armonía con la divinidad a través de la divina voluntad obrante en la criatura para obtener todo lo que la divina voluntad contiene. Entonces, esto le debes llamar fundirte en el orden de la gracia, está hablando de fundirte en la divina voluntad. Sí, para obtener lo que esta divina voluntad contiene, lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y entonces esto lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se hace un acto preventivo? Yo más bien diría, ¿qué es un ¿qué acto es? preventivo? No es cómo se hace, sino qué es. Es en el primer momento del día el hacer la intención de que todos nuestros actos corran en la divina voluntad. Que sea la divina voluntad la que venga, la que nos ponga todo lo suyo, todos sus atributos, sus dones, todo, para que nosotros con nuestra voluntad hagamos correr todo eso de divino en nuestros actos. Y entonces lo que sucede es que el acto de la criatura, como ya no lleva nada de ella, ya no tiene forma de convertirse en un acto humano, sino se convierte en un acto divino, porque es todo lo de Dios que corre en ese acto. Entonces, eso es un acto preventivo de decir, Señor, pongo todos mis actos del día, los pongo en tu voluntad. Y listo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Como quieran. No hay palabras, no hay una oración, no hay una estampita para decir, a ver, voy a hacer mi acto preventivo. Díganlo como quieran, con las palabras que gusten, como les salga. El chiste es tener la idea de lo que estamos haciendo. Esa es intención. Tener la intención. Dice la pregunta, ¿el árbol de la vida es la explicación de qué? ¿Es Jesús? ¿Es la explicación de qué? Supongo que el árbol de la vida se está refiriendo al paraíso terrenal. Cuando Adán falla, los castigos que Dios le da a Adán son irremediablemente morirás. Y se está refiriendo a la muerte física, pero también a la muerte espiritual, o sea, la condenación. El hombre privado de la gracia es incapaz de poderse acercar a Dios. Ya no tiene forma de poder llegar a Dios. Por lo tanto, entonces había ya un impedimento para que el hombre pudiera alcanzar ese momento de plenitud, de llegar al cielo, lo que conocemos como cielo, que es la convivencia con Dios. Sin embargo, o sea, el Yahvé les hace una promesa, y esa promesa es que algún día vendrá un Redentor, y tanto la mujer como su descendencia de la mujer, que sería el Redentor, que sería María, le pisarán la cabeza a Satanás, y que algún día también, o sea, este Redentor les podrá restituir lo que perdieron, y los podrán llevar y tener acceso al cielo. Ahora la pregunta es, ¿por qué corren a Adán y Eva del paraíso? Si el castigo fue morir irremediablemente, dice Yahvé, ahora saquémoslos del paraíso, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea, en el paraíso había un árbol que el fruto de ese árbol les iba a dar la posibilidad de revertir el castigo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué será el árbol de la vida? De acuerdo al Evangelio, de acuerdo a todo lo que conocemos. Jesús dice,
el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna. El que no coma mi carne ni beba mi sangre, ese no tendrá vida eterna. Por lo tanto, podemos inferir que el árbol de la vida que estaba en el paraíso es Jesús. De alguna manera, ¿nos parece raro? Sí, nos parece muy raro porque esto es miles de años antes de Jesús. Sin embargo, tenemos que recordar que en Dios no hay tiempo. Dios no tiene un pasado, Dios no tiene un futuro. Dios es un eterno presente. Y en ese eterno presente están todas sus obras como en acto. Ahí se está realizando cada cosa que Dios ha hecho. Ahí se está realizando la generación del Verbo eternamente. Se está llevando a cabo la procedencia del Espíritu Santo eternamente. Se está llevando a cabo la creación, la redención y la santificación. Por lo tanto, el que Jesús estuviera presente en aquel momento en el paraíso no debería de extrañarnos. No es un Jesús que esté, ¿cómo diríamos? Físicamente como Jesús, pero todos los bienes, todo lo que este Jesús logró, estaban presentes ahí. Sobre todo, no había habido pecado. El pecado todavía no se cometía cuando en el paraíso fue puesto el árbol de la vida. Entonces la convivencia con la divinidad era al tú por tú. Recordemos las palabras del Evangelio. Y Dios se paseaba en el paraíso y platicaba con su criatura. O sea, entablaba una relación con él. Ahora, ese correrlo para que no tome de ese árbol, quiere decir, si comes de ese árbol vas a vivir para siempre después de haber pecado. Pero antes de pecar estaba abierto el camino para que él pudiera tomar de ese árbol y vivir eternamente. O sea, no estaba cerrado. Lo cierran después del pecado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que podía provocar? Revertir la culpa. Y ahora vamos a nuestro tiempo. ¿Cómo se revierte la culpa original? Con los sacramentos. Con el bautismo. Uh-huh. Y el bautismo no es otra cosa más que un injerto de la vida divina de Jesús en nosotros. Entonces es prácticamente lo mismo. Ahora ya tenemos acceso al árbol de la vida que está como semilla en nosotros, esa vida divina, y que debemos hacerla crecer con nuestros actos, con nuestras virtudes, con la frecuencia de los sacramentos, en fin. Pero es otra vez tener en nosotros el acceso al paraíso, al árbol de la vida. O sea, recordemos que en el Génesis dice que Dios puso a un ángel con una espada de fuego para impedirle al hombre el paso a ese árbol. Y ahora, después de Jesús, se quita ese ángel y ahora tenemos acceso a Jesús sacramentado. ¿Qué significa maldito aquel que está colgado de un madero? Bueno, esto necesitamos tener en mente qué es lo que significaba ser crucificado, tanto para los romanos como para el pueblo israelí, el pueblo judío. Para el castigo de la cruz, el pueblo romano se lo infringía a los esclavos, a los rebeldes y a los grandes bandidos y criminales políticos, o sea, a la escoria. Entonces, esta crucifixión tenía prácticamente el significado de que era alguien nocivo totalmente, ¿sí? Bueno, para el pueblo judío, o sea, ahí es prácticamente alguien que era rechazado del pueblo, que había cometido pecados totalmente en contra de todo lo que Dios ponía, según todo lo que se había agregado a la ley.
era un rebelde, era un, ¿cómo le llaman? Bueno, le decían que era un endemoniado y se creía que porque decía que era hijo de Dios. Entonces el pueblo judío no lo aceptó, ¿sí? Eso es lo que significaba, es la escoria tanto para el pueblo romano como para el pueblo judío. Y había una sentencia en la ley que decía que todo aquel que fuera colgado de un madero debería de tomarse como maldito. Y luego también decía la ley que no se dejara el cadáver, o sea que tenían que bajarlo y enterrarlo antes del anochecer. ¿Sí? Esto nunca lo habíamos pensado, que Jesús fue tomado como basura, como de lo peor, desde el punto de vista de esa ideología, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, era la parte, lo peor que había tanto para los romanos como para los judíos. Y esa es la muerte que le dan a Jesús, ¿sí? Y eso de no enterrarlo antes de que anocheciera, es para no volver impuro el suelo en que había sido muerto, ¿no? Qué terrible para los que seguían a Jesús, que habían creído en él, que al final las autoridades lo consideraran como un delincuente de lo peor. Ese choque yo creo que fue muy violento para sus seguidores, ¿no? Bueno, pues en definitivo yo creo que en Jesús todo fue esa piedra de tropiezo, ¿no? Todo en su vida prácticamente fue ese estar en contra de todo. Por eso el mismo Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la guerra. Y he venido a traer fuego, y como quisiera que todo estuviera ya consumiéndose. ¿Por qué? Porque Él es el que viene a rehacer el orden que Dios había impuesto en la creación. Y que el hombre a través de los siglos había ido deteriorando a tal manera que ya no se reconocía ni siquiera la ley original de Dios. Yeah. O sea, la habían cambiado. Un ejemplo es aquello que honrarás a tu padre y madre. Y el pueblo, los sacerdotes, los fariseos, lo habían cambiado y decían que si lo que se le podría ofrecer a los padres se hubiera dado al templo, ahora esa persona ya no tenía obligación con los padres. Sí, o sea, iban quitando poco a poco lo mandado por Dios para sustituirlo por lo del hombre. Cualquier semejanza con la época actual es simple coincidencia. Preguntan qué es la adoración. ¿Cómo lo explica Jesús a Luisa? Bueno, la adoración en Luisa es totalmente diferente, esta explicación, a la adoración que nosotros tenemos, ¿sí? La perfecta adoración, según nos dice Jesús, es la igualdad de obras. O sea, un alma, una criatura puede llegar a adorar perfectamente a Dios cuando se tenga igualdad de obras. O sea, cuando las obras de Dios sean las mismas obras de la criatura. Y esto solamente se logra a través de vivir en la divina voluntad. Y bueno, también dice que el modelo perfecto de la adoración lo tenemos en la Santísima Trinidad. Eso es interesante. Y la Santísima Trinidad lo único que tiene para poder entender esto de adoración es igualdad de obras. O sea, en lo que hace uno prácticamente lo posee el otro. O sea, la parte actuante la toma uno, pero concurren los tres en la misma obra. Correcto.
Si nuestros pecados son olvidados por Jesús y lanzados al mar, ¿cómo puede un alma pasar muchísimos años en el purgatorio? ¿Cómo se podría evitar esto? Es que está confundiendo el pecado con la impureza. O sea, nosotros tenemos dos cosas que resolver en nuestra vida. Por un lado es la desemejanza con la divinidad, la desemejanza con Jesús. Y esa desemejanza estriba en la vida divina y en la voluntad divina que tenemos. Bueno, que no tenemos, perdón. Eso ocasiona que nuestros actos no cumplan con la finalidad para la que fueron creados. Dios nos da determinado número de actos para que a través de la divina voluntad podamos nosotros tener la posibilidad de que cada acto se multiplique, se transforme en una vida divina. O sea, que dice Jesús que la divina voluntad consagra cada acto de la criatura hecho en la divina voluntad, y que lo mismo que hace el sacerdote en la hostia sacramental, lo hace su voluntad en nuestros actos. Entonces, ¿cómo diríamos? Lo fundamental de esto. Ahora, al no hacerlo, estamos fallando, estamos quitándole a Dios la posibilidad de poner esas vidas. Estamos defraudando el amor de Dios, y eso ahora se tiene que pagar. ¿Qué es lo que hay que pagar? El hecho de haber transformado o cambiado la vida divina por vida humana. Entonces, la vida humana ahora se debe entender que es muerte, porque estamos viviendo de algo separado de Dios. Eso se paga con muerte. Pero esa muerte no la podemos pagar nosotros, porque sobre la muerte del acto humano tendríamos que poner el acto de la divina voluntad, y para eso necesitaríamos tener la divinidad de nosotros, cosa que no tenemos, por lo tanto no podríamos pagar, y eso lo toma Jesús. Y lo paga Jesús muriendo una vez por cada acto de criatura y poniendo una vida divina de Él en ese acto. Bueno, eso es la desemejanza. Es la desemejanza. Yo no soy igual. ¿Qué quiere decir? Que todo el amor que debería de haber puesto en cada acto mío, no lo tengo. Tengo un amor, pero un amor distorsionado. Quizá tenga un amor a mí mismo, un amor a las personas, al prójimo, a mi familia, un amor a las cosas, un amor al dinero, a las posesiones, en fin, no importa. Necesito, para entrar al cielo, llenarme de amor de Dios, pero estoy lleno de amor de mundo. Entonces necesito forzosamente ir al purgatorio, que no es castigo, sino es una purificación. Necesito cambiar ese amor humano, quitármelo y poner ahí en ese lugar el amor divino. Pero junto con esto yo he cometido culpas, ya culpas muy específicas, porque he ido en contra de la ley de Dios, en contra de todo lo que se nos ha mandado, y eso se llama pecado. Y cada pecado es una culpa y amerita una pena. Y la pena es así, es un castigo, un infringirnos algo que nos va a causar dolor. Si tenemos malos pensamientos, el símbolo es como una espina en la cabeza, como la corona de espinas que llevó Jesús. Una mala obra es un flagelo, o sea, un latigazo, en fin, o sea, golpes, escupitinas, clavos, todo lo que Jesús pasó es lo que está pagando por la culpa de nosotros, la pena que merecemos. Entonces son dos cosas: restituir el amor de Dios en nosotros
restituir la vida divina en nosotros, y otra cosa es pagar la culpa. Cuando Jesús toma lo nuestro, Jesús le paga al Padre por el amor que no le hemos dado. Jesús le da al Padre la gloria que nosotros no le hemos dado. Pero se la da Jesús por mí. Pero yo no estoy contribuyendo. O sea, el Padre recibe todo a nombre mío, pero sin mí. Y no lo recibe por Jesús. Y por otro lado, toma todas las penas que me correspondían a mí y las sufre Él para liquidar mi deuda de penas. Pero también no estuve yo. Lo hizo Él, pero no estuve yo. Cuando llegamos, San Pablo nos dice que debemos completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. La pregunta es, ¿qué le faltó? Le faltamos nosotros, nada más. Ahora, Jesús viene, toma nuestra vida, paga por todo, listo, ya está. Puede ser que yo me haya asociado, haya estado muy acorde a su voluntad, haya recurrido a los sacramentos frecuentemente, haya desarrollado en mí virtudes en forma incluso heroica, y eso me pone en el punto de evitar la pena. Y tomo lo que Jesús sufrió, Jesús me lo da como mío y me pasa, vamos a decir así, la prueba. Ya no tienes necesidad de sufrir porque yo ya lo sufrí por ti. Y tú, con haber vivido siempre unido a mí, con eso yo te lo doy por bueno. Pero no puedes entrar al cielo porque eres desemejante, no tienes el amor divino en ti. Y eso es lo que voy a ir a pagar al purgatorio. No a pagar, lo que voy a ir a hacer al purgatorio. A purificarme. ¿De qué manera? En el momento de la muerte veo a Jesús, pero lo veo ya en su plan de divinidad. Trato con Él y entonces mi alma se siente totalmente atraída hacia Él. Ya no tengo forma de poder decir no existe, no tengo forma de minimizarlo, a menos que sea muy obstinado y no quiera nada con Él. Pero el alma que diga así, que se desengañe en ese momento, se va a sentir atraído hacia la divinidad como por un imán. Pero la misma alma va a decir, es que no puedo estar junto porque somos muy desemejantes. Él es amor total, amor divino, y yo soy, excuso decirles la palabra, amor humano. Entonces ahora voy a tener que quitarme lo humano, pero ya no tengo actos. Ya no tengo esa manera de poder hacerlo. Ahora tendrá que ser a base de sufrimiento, ese sufrimiento de anhelar aquello que ya vi, aquello que es mi destino, aquello que me atrae totalmente y que no puedo ir por lo que tengo en mí. Y eso me va a ir quitando poco a poco lo mío y me va a ir llenando del amor divino. Eso es lo que hace el purgatorio. Ese fuego que nos pintan en los cuadros del purgatorio, que son almas con cadenas y están ahí entre llamas y todo, es una forma de representarlo, pero en realidad lo que hay ahí es un fuego, pero fuego de amor. Toda aquella persona que haya conocido a alguien o que haya tenido una de esas malas pasiones en su vida, entenderá lo que estamos diciendo. O sea, el fuego de esa pasión es pavoroso, y eso es por criaturas. Cuando ese fuego sea hacia Dios, excuso decirles que será tremendo, ¿no? Ese sufrimiento. Así que, ¿dónde quedaron nuestros pecados? En Jesús. Jesús los llevó, nuestra vida quedó en Jesús. Jesús la lleva al Calvario, la mata, la entierra, pero luego la resucita, pero resucita ya gloriosa.
Ese es el destino de nosotros. Pero ahora para acompañarlo necesito ir al purgatorio para quitarme todo eso. Dice, yo he visto varios videos de la Divina Voluntad, pero la verdad no entiendo mucho y no creo poder conseguir esos libros, además de no tener mucho tiempo para leer. Sin embargo, me interesa y me gustaría entender más, saber más. ¿Hay alguna otra manera de saber esto desde el principio para poder avanzar y entender? Bueno, la única manera de poder avanzar y entender es leyendo. O sea, se le puede hablar mucho, se le puede decir mucho, pero la lectura es fundamental porque es palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es viva. La palabra de Jesús es vida. Y se mueve en el interior y hace, o sea, una revolución en nosotros. Que no puede conseguir los libros, perdón, pero si usted entra en internet a la página de www.tercerfiat.com, ahí están los libros que usted puede descargar sin gratuitamente, no hay costo, no hay nada, y están todos los libros de Luisa. ¿Tiene poco tiempo para leer? Bueno, algo tiene que sacrificar. 15 minutos de sueño, pararse 15, 20 minutos antes, acostarse 15, 20 minutos después. En fin, tenemos que sacrificar algo. No se puede todo así fácil, cómodo. En todos lados, sobre todo acercarse a Dios significa sacrificio, que es un sacrificio de lo nuestro. Así que yo le recomendaría, o sea, si realmente usted lo desea, bajar los libros y empezar a hacer un poquito de sacrificio. O sea, de decir, bueno, me voy a parar 15, 20 minutos antes o me voy a acostar 15 o 20 minutos después y voy a leer. Quizá vaya a tener que sacrificar su media hora, 1 hora o 2 horas de televisión. En vez de ver televisión, póngase a leer. O sea, creo que también sería una manera. Perdemos mucho tiempo en el día como para decir no tengo tiempo. Entonces, esos fragmentos, esos pedazos de tiempo que ocupo en el ocio, lo puedo dedicar a leer y enterarme de esto, si realmente me interesa. No sé qué piensen. De videos puede ver los de introducción, por ejemplo. Hay unos videos, ahí sería en el canal de YouTube, que también se llama Tercer Fiat, y tenemos muchos videos, y hay unos videos de introducción para más o menos ir tratando de explicar qué es esto de la Divina Voluntad, cómo se entra, cómo se vive. Entonces podrían ser quizá de ayuda para que pueda entender un poco mejor. Y aquí lo importante es el audio, entonces si está haciendo ejercicio, manejando un auto, que puede estar escuchando algo, ponga los videos y ya escúchelos y ya empieza Así es. A enterarse cómo está esto. En vez de oír noticias, casi todo el mundo ahora está muy preocupado por las noticias, estamos muy preocupados por el COVID. El COVID se ha vuelto la comidilla de todos los días. Perdón, pero yo creo que el enterarnos de esas cosas, el preocuparnos por todo eso que dicen, no sabemos exactamente qué sea realidad y qué no. Vivimos inmersos en esa pandemia, bueno, pues vamos a vivirla, punto. Sí. Vamos a cuidarnos, vamos a todo, pero no vamos a estar todo el día oyendo, ¿no? Sí, además Jesús, Él provee, si ve la intención del alma de estar con Él, leer sus verdades, Él da... Facilita todo. Facilita, ajá, todo, claro. Uh-huh. Dice, quiero vivir en la divina voluntad. ¿Hay que buscar un grupo donde aprender oraciones y lo demás? No necesariamente, o sea, los grupos son ayudas, los grupos son convenientes. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un poquito más de conocimiento, o sea, lo que no entendí yo, quizá lo entienda otra persona del grupo, o sea, nos vamos ayudando.
pero necesario no es, ¿sí? Si lo puede conseguir, qué bueno, si no, usted solo por su cuenta, leyendo y meditando mucho, ¿no? Poniéndose en la presencia de Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra el cerebro, que a veces está muy cerrado. Sí. Ya nada más, finalmente nos envía saludos Sofi Cam Victoria. Gracias, Sofi, qué linda. Y una persona que nos escribe desde Aruba. Ah, qué ¿Desde bien. arriba? No, Aruba. Bueno, De Aruba. De Aruba. Muchas gracias. Muchos saludos. ya hacía Aruba. falta el chascarrillo de Alejandro. No, me emocioné. Así es. Bueno. Pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Sí, gracias Ali. Gracias Ali. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias Paris. Y Gracias. hasta luego. Muchas gracias y buenas noches, que descansen. Hasta luego, amigos, y gracias.